Esther, capítulos 7 al 10. La vida está llena, repleta de momentos inesperados, de cosas que no nos esperábamos para nada que fuesen a suceder. Y esto es de lo que trata el episodio de hoy. Comencemos con el capítulo 7, titulado Amán en el banquete de Esther. Aquí, si recordamos, Esther pidió al rey que Amán estuviese en el banquete por segunda vez. Entonces, una vez ya estaban en el segundo banquete, le volvió a preguntar el rey a Esther que qué deseaba, a lo que Esther lo que le dijo era que le concediese la vida a ella y a su pueblo, ya que todos los judíos estaban en este momento destinados a morir porque iban a por ellos. Por lo tanto, al contarle un poco de esto Esther al rey, se dio cuenta al rey de que había aprobado un decreto en contra de los judíos, y el rey pues le preguntó a Esther que quién había hecho eso y quién había escrito tal cosa. Entonces allí estaba Amán y pues sabéis un poco lo que pasó. El rey se enfadó con Amán y Amán no paraba de rogarle a Esther que le perdonase la vida, porque él comprendía que se le venía encima la perdición, ya que el rey había salido enfurecido y él tenía toda la razón, ya que pues luego fueron a por Amán y finalmente acabó colgado en la horca que se había levantado para Mardoqueo, porque, haciendo memoria, Amán había preparado una horca para Mardoqueo, pero al final Amán cayó en su propia trampa. Entonces, continuando con el capítulo 8, se titula El favor real pasa a los judíos, donde la hacienda de Amán y el anillo que él tenía del rey se le entregaron a Mardoqueo. Entonces, Esther lo que suplica aquí es que se revoquen los decretos escritos por Amán, ya que algo que no he comentado es que las leyes persas no podían ser cambiadas una vez decretadas. Pero, pues obviamente para todo hay solución, para todo problema hay solución. Entonces no se podía revocar el decreto anterior, pero se escribió otro dando apoyo a los judíos, es decir, como un decreto que reemplazaba el otro. Así que el rey les compartió que escribiesen en su nombre lo que a ellos les pareciese oportuno, es decir, el rey pusiesen lo que pusiesen iba a estar de acuerdo. Él confiaba tanto en Esther como en Mardoqueo. Por lo tanto, dice aquí, todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Aquí, yo os lo estoy contando así como si fuese algo normal, pero hay muchísimas cosas que son giros inesperados, cosas que no te esperas, que Amán acabase en su propia horca, que el rey confiase en Esther y Mardoqueo, que se le concediese todo lo que querían. Eso son cosas que es imposible. Una mente humana es imposible que se imagine esa situación. Pero pues sí, confiando en Dios estas cosas pasan. Por lo tanto, continuamos con que en este decreto se les concedía a los judíos reunirse para defender sus vidas, ya que, aunque estaban reemplazando ese decreto, el decreto seguía ahí y ellos tenían aún ese peligro de que fuesen perseguidos. Entonces tenían el poder para defender sus vidas, exterminar, matar y aniquilar a los que atacaran, es decir, solo si atacaban, si atentaban contra su vida, ellos podían defenderse. Y además tenían también el poder de saquear sus bienes. Por lo tanto, luego se comparte el decreto de rehabilitación, donde algo a destacar es que una vez, en el encabezado, en las primeras líneas de este decreto, lo primero que se pedía era salud. ¿Sabéis? Lo que se deseaba era salud. Y qué importante es. A mí muchas veces me cuesta porque, por ejemplo, mi abuela es una persona que cuando le dices ¿qué quieres que pida por ti? Salud, salud. Y al final una piensa y dice pues
Sí es importante la salud, porque es que sin salud no somos nada. Entonces, importante es pedir por la salud, tanto de los demás como por la nuestra. Luego aquí habla un poco de las personas que se desvían en el camino cuando empiezan a recibir cosas buenas, pues se les sube a la cabeza, se dejan llevar por su orgullo y se desvían del camino que les lleva a la perdición. Entonces, pues habla un poco de que, por ejemplo, en el caso de Amán, él fue recibido, él fue huésped, tratado con la humanidad, por aquí, ¿no? Pues con un trato humano. Además, incluso le llegaron a llamar nuestro padre. Imaginaos lo cercanos que eran con Amán. Pero, sin embargo, Amán acabó en la perdición, acabó dominado por su orgullo. Y otra de las cosas a destacar es que aquí introduce una frase muy bien dicha que es: se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios, que odia toda maldad y a la que nada se oculta. Es decir, siempre va a haber justicia. Dios es justo y Dios ama la justicia. Entonces, no le podemos ocultar nada a Dios. O sea, es irónico ocultarle algo a Dios porque Él lo sabe todo, Él se entera de todo. Entonces, pues aquí lo indica muy bien dicho. Otro punto a destacar en este decreto es que indica que Dios había mudado en gozo el día destinado a la destrucción y al exterminio de la raza elegida, es decir, de los judíos. Aquí se refiere de que en nuestro día más difícil, en el día que pensemos que va a ser más difícil, pues Dios convertirá ese día difícil, ese día triste, en alegría. Por lo tanto, pues dice que Susa, la ciudad de Susa, que es donde se situaban ellos, donde está situado este libro, se llenó de gozo y alegría. Había esplendor, alegría de nuevo, triunfo y gloria. Y aquí indica que muchos se hicieron judíos al ver cómo Dios trabajaba en beneficio de su pueblo. Y vuelve un poco al momento donde dice que se llenaron de gozo, alegría. Se llenaron, y ahí es lo importante. O sea, aquí indica que estaban completamente felices a pesar de todo lo que habían pasado. Continuamos con el capítulo 9 titulado El día triunfal de los Purim, donde aquí vuelve a indicar lo de los giros inesperados. La situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. Es decir, todo lo que iba en contra del pueblo de Dios se les volvió a ellos en contra. Es decir, si ellos pensaban acabar con los judíos, fue al revés. O sea, este libro es así, giros inesperados. Es que resumiría ese libro así. Entonces, luego, otra vez, el rey le vuelve a preguntar a Esther que qué quería. Y lo que ella pidió fue que los judíos actuasen el día siguiente, en el versículo habla de mañana, según el edicto de hoy, del día que se escribió, hijos de Amán colgados. Es decir, ella también quería que los hijos de Amán fuesen colgados. Y aquí se hace un pequeño hincapié con que el conflicto que inició con Josué en el desierto debía ser terminado por Mardoqueo en el palacio del rey. Josué, el primer libro que estudiamos de libros históricos, es decir, cuando acabamos el Pentateuco con Deuteronomio, el siguiente libro fue Josué, y ya ha pasado un año que lo estudiamos. Pues aquí indica este dato curioso, y este era el juicio de Dios contra los amalecitas. Bien, pues algo también a compartir con vosotros es que ellos tenían derecho, los judíos, a saquear los bienes de los enemigos, pero aún así no lo hicieron. Convirtieron este día en fiesta, el día que iban a ser ellos exterminados lo convirtieron en fiesta y descansaron. Importante, lo remarca, que descansaron. Aquí la importancia de descansar. Como veis, pues ese pueblo pasó por momentos muy felices, por momentos no tan felices, por momentos más fáciles, más difíciles, pero al fin y al cabo todos descansaron, porque es importante que descansemos.
También indica que en esta fiesta se intercambiaban regalos, luego se instituyó oficial esta fiesta de los Purim, y en el versículo 20 aquí dice algo que me llamó la atención, porque dice: Mardoqueo consignó por escrito todas estas cosas. Y una de las dudas que tenía de este libro era sobre quién es el autor. Dicen que es desconocido, pero Mardoqueo es un posible autor. Es decir, en uno de los estudios que estuve observando e investigando, ponían que Mardoqueo había sido autor de este libro. Tal vez es desconocido porque puede que sean hechos cogidos de Mardoqueo, pero ahí, oye, puede ser por este versículo que sí que sea Mardoqueo, pero no se sabe con certeza. Luego indica que los judíos obtuvieron la paz, que Esther y Mardoqueo, los dos, ojo, los dos escribieron ¿para qué? Para dar fuerza con palabras de paz y fidelidad. Qué importante es dar ánimos, dar aliento y que los demás sepan que estás ahí. Por último, en el capítulo 10 trata sobre el elogio de Mardoqueo. Y aquí se define ahora mismo Mardoqueo como una persona importante entre los judíos, una persona amada, una persona preocupada por el bien de su pueblo y procurador de la paz de su raza. Es decir, estaba como la segunda persona más importante. Y te aseguro que me alegra, porque me alegra que una persona que se preocupe tanto por su pueblo, que esté junto al pueblo dando ánimos, dando palabras de aliento, me alegra que esa persona sea la segunda más importante. Por lo tanto, aquí es cuando ya Mardoqueo se da cuenta, ojo ahí, de que todo lo que había pasado venía de Dios. Dice, de Dios ha venido todo esto, ya que en el capítulo 1 vimos que Mardoqueo tuvo un sueño y él estaba inquieto porque quería saber qué le quería decir Dios a través de ese sueño. Entonces se esforzó mucho por comprenderlo. Y ahora, tras todos estos sucesos, llegó a comprender: esto nos puede pasar a nosotros, que Dios nos dé una palabra, nos dé una señal y no lo entendamos ahora, pero tal vez en el futuro, tal vez sea mañana, tal vez sea dentro de 5 minutos, tal vez sea dentro de un año, pues esa palabra, lo que sea que Dios te dio, lo comprenderás. Tú solo dale tiempo y sigue viviendo. Y así pasó con Mardoqueo. El río del que hablaba en el sueño era Esther, los dragones que se enfrentaban eran Amán y Mardoqueo, y aquí es donde Dios salvó al pueblo y Dios se marca esas dos suertes. Entonces, ya para ir terminando, hay una nota sobre la traducción griega del libro, porque este libro está recogido de la traducción del hebreo y del griego. O sea, la parte esta última de que se dio cuenta de la interpretación del sueño es del griego. O sea, con la traducción griega se completó la hebrea. Entonces, aquí habla incluso de Cleopatra y de que se encontró la carta relativa a los Purim, la fiesta que instauraron, y hay fe de que es auténtica. Ya, pues, independientemente de las creencias, esa carta es auténtica. Por lo que, algo que antes de finalizar quería compartir es que Dios hace incluso que las acciones de los hombres impíos sirvan a sus propósitos santos y justos, y que las pruebas son parte del diseño de Dios. Y así es la vida, llena de giros inesperados, de cosas que llegan de repente, que no te esperas y dan un vuelco totalmente. Así que espero que hayas aprendido. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio, en la conclusión de Esther, de qué lecciones he aprendido, qué reflexiones he extraído de este libro, y que paséis muy buen día. Que Dios os bendiga siempre.